Juan, te fuiste a vivir con tu familia de chico a México. Exiliados. Exiliados, sí. ahí está. ¿Qué edad tenías cuando llegaste? Y debía tener 6 años. 6 años, bien. Y volví con 14. Con 14. Hice toda la primaria. Ah, ya, muy bien. ¿Es cierto que en México tenías doble personalidad, entre comillas? ¿Hablabas en mexicano en la escuela y en uruguayo en tu casa? Es cierto, es cierto. Es cierto. ¿Cómo era eso? Y eso no es lo peor porque en realidad está bien. Uno tenía que hacer la traducción para hablar con los compañeros de clase, hablar con todo el slang y los modismos más mexicanos. despacio también, y cuando llegaba a casa, vieja, está la milanesa con papas fritas. Tenía que hablar en uruguayo porque si no me podía ir muy mal. Pero lo más gracioso de eso es que en México era el uruguayo, siempre fui, y después cuando volvimos a Uruguay, en el 84 por ahí, que empezaba el liceo, era el mexicano, obviamente, y fui durante muchos años. O sea, siempre un poco freak, digamos. Pero nada, fue lindo también poder vivir otra cultura tan distinta como es la mexicana. Y yo creo que eso me dio una visión muy interesante del Uruguay. O sea, yo conocí el Uruguay ya siendo un adolescente y bueno, lo vi con unos ojos en contraste con otra cosa. Venías un poco con la idea de tus padres, ¿no? La idealización de mis padres y después pude ver un poco mi visión y yo creo que eso influyó mucho en la manera de ver la música. Me ha ayudado muchísimo en también entender qué es lo que de acá es interesante y se puede ver afuera y poder tender ese puente. O sea que ese traductor que iba de la escuela a la casa se volvió un traductor de música también, ¿no? Claro, sí. Y le agradecemos a México porque tenemos un artista. Sí, México. Aparte, México. ¿no te quedó un tiempo el acento? Por supuesto, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿no te pasa cuando vas a maldecir o que te queda como el... Ay, a mí me Totalmente. Totalmente, y aparte yo a veces digo que me quedó un acento medio neutro que es medio melódico internacional, ¿no? Dilo bien, dilo bien. ¿Y de dónde es? Cuando me encuentro con un mexicano, hablo medio mexicano, pero como que mal. Claro. ¿Este tipo de dónde es? Una incógnita lo tuyo. ¿Es cierto que tu escuela artística fue el teatro, en realidad? Bueno, es cierto. Es cierto. Es cierto. Yo creo que me dediqué a producir discos, que es un poco tener la visión de afuera, la visión del director, del que está viendo todas las piezas, de ver a mi papá dirigir teatro y mi mamá también, Estela Teixeira, mi papá César Campodónico, mi mamá Estela Teixeira, que bueno, en los años mexicanos ellos se dedicaban full time al teatro, mi papá también era geógrafo, tenía 2 profesiones. Pero bueno, de niño vi el montaje de muchísimas obras de teatro, estuve entre bambalinas toda mi infancia, o sea, es un lenguaje, el de la representación, que lo manejo perfectamente. Ya cuando tenía 10 años ya lo manejaba, entonces a la hora de empezar a hacer música, también cuando fui adolescente un poco rechacé el teatro y por algo me volví músico para hacer algo distinto. Reactivo. Pero creo que hay un montón de conceptos artísticos y de lo que es comunicar que vienen de esa escuela, y es una escuela muy antigua, o sea, viene de los griegos. Hay conceptos en el teatro que a veces muy viejos y los podés aplicar a una canción pop, a una canción de moda de las que suenan en la radio y a muchísimas cosas, ¿no? Claro. Juan, ¿es cierto que como productor terminás siendo un poco o mucho psicólogo de los músicos? Es un atrevimiento decir eso. Claro. Para los psicólogos, no sé si hay algún psicólogo por acá, pero estamos libres, puedes hablar. Pero es cierto, he dicho esa frase y tiene que ver con que uno como productor trabaja con un grupo de personas y muchas veces la función de productor es que salga todo bien, que lleguemos a buen puerto. Entonces, si hace falta un acorde, buscás el acorde que haga falta. Si hace falta que 2 personas se entiendan, tenés que hacer que esas 2 personas se entiendan. Alinear todo en el objetivo. Tenés que dirigir un grupo de trabajo y a veces sí, quizás psicología media barata, pero tenés que aplicar. Bien. Es cierto, claro. ¿Es cierto que los primeros discos que produjiste los hiciste con una PC hogareña, así medio a la que te criaste? ¿Cómo era esa postal ahí? Y eso fue interesante porque agarré ahí a fines de los 90, realmente las computadoras podían empezar a procesar audio en un nivel que se podía grabar un disco. No era costumbre, o sea, todo el mundo seguía grabando en cinta, en métodos tradicionales, y para mí fue un diferencial enorme porque con muy poco dinero me pude montar un estudio, con muy poco dinero, con muchas noches de leer y leer y leer cómo hacerlo.
¿En Y- qué parte de tu casa, por ejemplo? Que era, no sé. No, era un estudio ambulante. Por ejemplo, los primeros discos que produje, que uno es Frontera de Jorge Drexler y el otro es el de No te va a gustar, Solo de noche, que es el primer disco. Rentamos una casa, porque no teníamos un lugar físico, en la calle Requena, ahí a la vuelta del Zorrilla. Nos encerrábamos ahí meses, un par de meses, y bueno, decíamos, bueno, acá en el living, en la cocina vamos a grabar la batería, no sé qué. Estaba Nelly, que era una cocinera que nos hacía de comer todos los días Mirá. para mantenernos sanos en ese entorno de submarino de grabación. Y bueno, con muy pocos recursos técnicos, pero con mucha así como inventiva, y hicimos esos discos. Son discos que en Uruguay era muy difícil grabar discos porque eran caros los estudios, no podías dedicar muchas horas. Encontramos mediante ese mecanismo la capacidad de dedicar muchas horas de poder trabajarlo mucho, y bueno, ahí están, son discos Sí, sí. atemporales, ¿no? Se pueden escuchar hoy y se van a seguir escuchando. Sin duda. ¿Es cierto que conociste a Jorge Drexler en clase de guitarra? Bueno, sí. ¿Cómo ¿En fue? clase? ¿Cómo era? ¿Tú ibas a clase? y ¿De dónde dabas sacan toda esa información? clase? Somos muy leídos. Somos muy leídos, como dices. Somos nerds. Porque Leemos esa todo es lo que nos bastante mandan. confidencial. ¿No? Es cierto, ¿Es cierto? es cierto. ¿En qué situación iba cada uno? Estudiábamos con el mismo profesor que se Ahí llama va. Esteban Klisic, es un gran profesor claro. de armonía y de composición. ¿Qué edad, más o menos? Yo era muy pequeño, Jorge Drexler es mucho más grande. No, no es cierto. Eterno. Yo tendría 17 años y Jorge Drexler 20 y algo. Y no sé cómo, a través del propio Esteban, él nos empezó a hablar, sí, porque Jorge que hace estas canciones y no sé qué, y a Porque le va conectar. bastante bien con el solfeo. Exacto. Y bueno, a partir de ahí nos conocimos, y siempre él fue un talento excepcional para componer, y es un letrista único, ¿no? En lengua hispana, y siempre conectamos mucho por el lado de... siempre tuve ganas de hacer cosas con él, y siempre inventando cosas, ¿no? Por ejemplo, ese disco Frontera, el primero, hubo que convencerlo, ¿no? Porque él ya estaba instalado en España, trabajando con productores españoles, como en otro universo, y yo y Carlos Casacuberta veníamos del Peyote Asesino, Claro. mi primera banda, y bueno, éramos unos raperos hip hoperos Y con muy buenas ustedes, ¿no? intenciones, y tuvimos que convencer a una compañía española que nos sponsoreara para grabar el disco de Jorge Drexler en Uruguay. Pero fue una cosa muy linda porque logramos conectar, o él, digamos, quiso reconectarse con el Uruguay. Frontera es un disco muy uruguayo, muy lleno de ritmos de acá, de milonga, de candombe. Y nosotros pudimos aplicar un montón de cosas que venían del hip hop y de otras músicas en música nuestra. Y eso fue lo que es la identidad de la música que yo hago, ¿no? O sea, es hacer música contemporánea, pero de acá, De acá. del Uruguay, ¿no?